22, después vamos a ver algunos avisos o, en fin, algunas muestras, aparte de estos restaurantes que mencionaba el doctor Raventós, que son sumamente sugestivos. Pero en fin, a ver, congresista Jaime Delgado, las reacciones, ¿usted preveía que iban a ocurrir? Sí, era totalmente previsibles, totalmente previsibles. Y que en general, digamos, chocaba con intereses por un lado y creaba una especie de, no de confusión, pero sí de preocupación de decir, bueno, ¿cómo resolvemos, que son las razones por las cuales hemos invitado a los otros dos especialistas, el dilema de qué cosa es alimentación saludable, qué se hace con las loncheras y, en fin, todo el provisionamiento de alimentos para niños y jóvenes que alrededor de las escuelas, en fin. Hay una serie de problemas logísticos complicados, aparte del tema del trabajo familiar de la madre. Mira, Raúl, yo tengo ya no sé cuántos años, creo que como 30 años dedicados a la defensa del consumidor. Y toda vez que se ha pretendido establecer alguna regulación, siempre un gran sector de la empresa se ha opuesto con este tipo de argumentos. Aquí conversando con Fernando, con quien nos conocemos muchísimos años, y se impulsó la primera ley de publicidad allá a fines de los 80. Igualmente la industria decía, ¿por qué regular publicidad? Pues esto es comunismo. O sea, aquí hay que permitir solo la autorregulación, el Estado no tiene por qué meterse. Cuando impulsamos la primera ley de la defensa del consumidor, la Cámara de Comercio y otros gremios decían, no, ¿por qué ley de consumidor? ¿Qué es esto? Aquí es el Código de Comercio. O sea, la verdad que yo estoy absolutamente acostumbrado a esto. Y sin embargo, hoy no se puede dudar de lo que hemos avanzado en materia de protección al consumidor, pero todavía hay muchos retos por delante. Era previsible que esto suceda, porque obviamente la industria se ha sentido afectada por la necesidad de ser más transparente, de informarle al consumidor. No, se ha sentido afectada porque corre el riesgo de verse, digamos, frenada en su desarrollo. Fíjate, yo quiero saludar el día de hoy, Raúl, hay temas económicos y promocionales conexos. Claro, claro, pero cuando contrapones la salud y la vida, tienes que hacer un balance de las dos cosas, los intereses económicos por un lado. La salud y la vida está amenazada por varias otras 2 millones de diabéticos, reporta hoy el diario El Comercio, de todos los problemas que está significando en la salud pública. Pero yo quiero saludar el día de hoy, y lo comentábamos con Agustín, quien curiosamente también nos conocemos hace muchísimos años. Bueno, pero no lo separa ninguna idea, entonces. No, estamos muy distanciados en esto. Es una amistad franco-alemana, digamos. Pero mira, yo quiero saludar el gesto que ha tenido Coca-Cola hace 2 días. Coca-Cola Company a nivel internacional ha sacado un comunicado diciendo que se suma a la campaña en favor de la salud en el mundo, que es consciente que el problema de la obesidad es un serio problema que está afectando a la humanidad, se compromete a no hacer publicidad a los niños menores de 12 años, se compromete a reformular sus productos para alinearse en favor de la salud y la vida de la gente. Entonces yo espero que ese mismo discurso de su presidente mundial lo escuche aquí, de parte de los industriales. Entonces, yo soy consciente... Bueno, pero conviene usted en que en este tema lo mejor es conversar, discutir, encontrar un punto común de acuerdo. Estamos conversando hace un año y hemos tenido muchísimos foros donde efectivamente hemos confrontado posiciones. Y esta ley, a mí me parece que es razonable, tal vez en el primer dictamen, porque efectivamente yo soy consciente, o sea, en el primer dictamen habíamos aprobado, en horario infantil no debe haber ningún tipo de publicidad de estos alimentos. Se sienten mortificados cuando le dicen chatarra, pero hombre, ya alto en sodio, en azúcar. La discusión de qué es alimento chatarra es vital en el Perú. Sí, sí. Entonces, esa parte se eliminó, digamos, para hacer viable esa ley, porque efectivamente diversas bancadas se sintieron incómodas y también con las presiones, obviamente, que ha ejercido la industria, ¿no?, durante todo este periodo.
Pero bueno, se quitó esa parte para más bien concentrarse en el tema de los contenidos. Entonces, aquí, en primer lugar, no se ha prohibido ningún producto. Yo he leído artículos durante toda esta semana y ahora me quitaron mis papitas fritas y ahora ¿qué voy a hacer con mi papita rellena? Ahora está prohibido el pan con chicharrón. No se ha prohibido nada, señores. No se ha prohibido nada, absolutamente nada. Y en tema de publicidad se está regulando contenidos. Y en tema de los kioscos escolares sí se está privilegiando que el colegio sea un centro destinado a la educación. Entonces tú no puedes, por un lado, promover la educación nutricional en los colegios y los niños salen al recreo y se encuentran con pura chatarra. Bueno, ¿es cierto? De acuerdo. Este tema, educación nutricional, no es una cosa sencilla. Y además, ¿qué cosa es exactamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto de este tema, que es delicado, pero a su vez confrontacional? Vamos a escuchar en primer término a la doctora Sara Abusabá para que nos diga, en efecto, lo que más o menos todo el mundo deduce. ¿Qué cosa es, pues, alimentación saludable? ¿Qué cosa es alimentación chatarra? Y el otro problema, que hay que verlo en su integridad, es el de la alimentación de los niños en la escuela, en donde efectivamente el desafío mayor es para la madre de familia, que tiene con poco dinero que encontrar, pues, una fórmula de preservación del alimento y de que el alimento sea a su vez nutritivo. A ver, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por la invitación. Y efectivamente los conceptos muchas veces se confunden porque uno trata de encontrar la respuesta en un listado de alimentos, cuando en realidad el tema va mucho más allá. Tenemos que ver la alimentación saludable y no solamente el alimento saludable. Porque si bien es cierto, uno puede identificar tal vez con más facilidad qué cosa es saludable, porque me pongo a pensar en las frutas, en las verduras, en los pescados y en una serie de alimentos, en los granos integrales. Uno no puede vivir, por ejemplo, un día de consumir solamente fruta. Eso no es saludable. Uno tiene que tener toda una variedad de alimentos para poder calificar a este estilo de alimentación como saludable. Y sumado a eso, cómo estamos preparando este tipo de alimentos que son sanos. Si lo estamos friendo, si estamos utilizando un aceite de calidad, un aceite que está recalentado, si estamos utilizando además de eso un gran contenido de grasas y de otros ingredientes naturales que en su conjunto empiezan a disminuir la calidad nutricional del producto. De tal manera que no se trata solamente de una lista de alimentos saludables. Bueno, no se trata solamente de una ley que prohíba, acierte o no, como que tanto estamos entrando ya a un terreno mucho más complejo, que es en realidad la cultura alimentaria, por un lado, en la cual, en las circunstancias del Perú, como de tantos otros países, que supongo que nos lo va a decir también el doctor, en las circunstancias de países como los nuestros, el tema de la alimentación saludable puede complotar con el hecho de que no tengo yo, pues, un presupuesto, no tengo el dinero suficiente, no me exija que yo tenga, pues, aceite de oliva purísimo, virgen italiano, porque simplemente no tengo ni para el local. Entonces, ¿cómo combinar todo eso que no sea una normativa? Aquí, en realidad, yo le confieso, lo que más me preocupa siempre es que el Congreso, pues, hace una legislación ideal, como si fuera esto de Suiza. Esto no es Suiza. El Perú tiene dramáticamente situaciones curiosas. Y yo considero que la ley sin duda tiene muy buena iniciativa y siempre las leyes pueden ser perfectibles, pero todavía hay muchísima desinformación en nuestro país y eso genera mucha confusión a la hora de querer interpretar una ley y de pensar de que a uno le están prohibiendo las cosas cuando en realidad la ley no está prohibiendo nada. La ley es un paso importante y es parte de todo un paquete de medidas, de estrategias que el Estado, en su responsabilidad de cuidar la población, tiene que ir empezando a implementar. De esa manera, la educación es fundamental. De esa manera, contar con kioscos saludables es muy importante, porque el kiosco no cuenta solamente con la función de tengo ganas de comer algo y me lo voy a comprar en el kiosco. El kiosco es una oportunidad para ofrecer buenos alimentos que cubran necesidades nutricionales cuando el padre de familia, por X motivo, no tiene la alternativa de poder preparar una lonchera saludable. De eso debe tratarse el kiosco. De acuerdo. Bueno, vamos a escuchar ahora sí al especialista doctor Fernando Leanes, representante de la OMS. A ver.
Bueno, esto... Usted ha seguido, por supuesto, todo el caso, ¿no? Pero... Sí, hace un año que esto empezó, digamos que empezó a discutirse esta ley, que era un proyecto hace un año, y para nosotros es coherente, digamos, con una política que está siguiendo el gobierno de Perú, el Estado peruano, para lograr la cobertura universal en salud. Y responde también a una tendencia a nivel mundial en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen algunos factores de riesgo que incluyen a la dieta malsana. Es decir, aquí es muy importante lo que dijo Sara. No es que tal alimento es tóxico o lo que fuera, porque eso está bien reflejado en los códigos que regulan la inocuidad de los alimentos. El tema aquí es que se produce una dieta malsana que se asocia también al alcohol, al tabaco y a la falta de actividad física, que son cosas que en distintas formas el Estado las está abordando. Ahora, en el caso de Perú, Perú está en una situación yo creo que muy favorable, porque Perú los indicadores de riesgo, vamos a decir, que alertan sobre lo que va a ser una epidemia de diabetes, todavía están en cierto nivel controlado. Lo que pasa es que la carga es más alta finalmente sobre los peruanos, aun cuando tienen menores niveles de azúcar, que por ejemplo en sangre que los norteamericanos, México, Estados Unidos, tienen más alta carga de muerte por diabetes. Pero entonces, lo que también tenemos es desnutrición, carecía de alimentos, y también desnutrición y mala nutrición. O sea, lo que pasa es que están acá combinándose las dos cosas. Ahora, en concreto, nosotros hemos analizado el primer proyecto de ley, que quizás era más ambicioso en cuanto a resolver el problema. Este es lo que yo creo, lo que dice Sara, que no se está leyendo con cuidado, porque lo que se aplica, si uno ve los 3 artículos que son los centrales, el 8, el 9 y el 10, si uno lee con cuidado esos artículos se va a dar cuenta que no hay discriminación, que no hay para la visión de la mayoría de los países de América y las constituciones de la mayoría de los países de América, no hay una violación de otros derechos, porque las libertades no pueden violentar otros derechos que estos artículos están preservando. Entonces, a mí me parece que el trabajo que nos toca ahora a todos, y no solamente en Perú, sino en todos los países que se está discutiendo esto, porque esto se está discutiendo también en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en muchos de los estados de Estados Unidos y municipios de Estados Unidos. O sea, hay una corriente mundial que auspicia la Organización Mundial de la Salud, o avala, o coincide. Más amplio. Hay una resolución que fue mencionada por el representante de la industria de los gaseosas. Hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el tema del VIH y el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles han sido los únicos temas a nivel global de salud que han concitado la atención y han merecido una reunión especial de todos los países para ser tratada por lo que está implicando. Hay 2 cuestiones aquí. Una es la carga de enfermedad y la otra es la carga económica para los sistemas de salud. Los sistemas de salud están quebrando por 2 razones. Porque vivimos más años y entonces tenemos más años de vejez malsana, y porque tenemos ciertos factores de riesgo que nos están conduciendo como nunca a estas enfermedades. La dieta malsana, la exposición de los niños a la publicidad desde chicos. Antes de entrar estábamos justamente hablando del tema de por qué no me gusta la comida de hospital. No me gusta la comida de hospital porque no tiene sal. Y me parece a mí que no tiene sal porque desde chiquito, con la exposición que me hicieron a bebidas que contienen alto contenido de azúcar, a alimentos que contienen mucha sal. Entonces se prohíba la sal. No que se prohíba la sal, que de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que digamos, el relator especial del derecho a alimentación plantea, analizando toda esta situación y los resultados de lo que los Estados miembros el llamamiento que han hecho de los Estados miembros, lo que ha planteado es que debería prohibirse la publicidad de estos alimentos dirigida a los niños. Perú ha hecho un avance con esta ley. Y está perfecto, y nosotros, digamos, no somos parte de esta discusión, la tratamos de asesorar a todas las partes por igual, pero digamos que vemos muy bien esto, porque tampoco se puede una cosa que funciona de una forma, que tiene una cadena que comienza con el productor de caña de azúcar y termina con el
creativo de publicidad que está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. No se puede cambiar de un día para el otro todo eso. Pero es que partamos de una cosa que es casi una comprobación elemental, es decir, en realidad la alimentación es lo más natural y humano que puede haber. Y entonces uno se desvía en esa alimentación, y mire que le hablo con experiencia, y entonces sufre lo que sufre. Pero eso no se va a corregir dando una norma sobre consumo de chocolates. Se corregirá con una educación que tienen que emprender los padres de familia, que tienen que emprender los profesores, las autoridades, en fin, muchísimos otros aspectos, porque si no vamos a una consecuencia que en el fondo parece exagerada, pero en el fondo pues la gente dice, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué le pongo en la lonchera a mi hijo? Y sobre todo con el grado de irrealismo. Si usted se fija en la cantidad de ambulantes que hay alrededor de las escuelas, que le venden todo lo que usted se puede imaginar. Tienen que regular los municipios. Entonces, ¿no? Prohíbese los municipios, prohíbese. Se da cuenta que de lo que se necesita es una política y una campaña nacional, en la que por supuesto también la industria privada tiene que entrar, pero con una visión más compleja, más realista. Y es que exactamente, pensar solamente en una ley no es suficiente, pero sí es necesario. La ley es necesaria, porque tiene que haber una regulación, porque si no, nuestros niños están sumamente vulnerables. 1 de cada 4 niños tiene exceso de peso en nuestro país. Es candidato a desarrollar alguna enfermedad crónica no transmitible. ¿Eso es por la publicidad? Es parte por la publicidad y es parte porque no hay una buena educación, eso no hay suficiente información. Definitivamente. Una sugerencia para los que lean inglés. Pongan en Google Marketing Food for Children. La evidencia de que la exposición de los niños a la publicidad está asociada a su obesidad es abrumadora. Eso es una cosa que no está discutida. Tampoco es discutible, digamos, yo creo, ¿no? Es una opinión. No, sí, está bien, por lo menos desde esa visión. Otra cosa que se discute es si el Estado le corresponde o no le corresponde hacerlo. También sobre eso hay, yo creo que, abundante evidencia, no solamente en Perú, sino en varios países de que esto es así. Le corresponde consensuada, con una movilización general, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es lo que nosotros saludamos, el debate democrático, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, discúlpenme, pero inmediatamente los amigos a combatir.